Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 4 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático. Vamos a ver este ejemplo que nos piden que demostremos que el enunciado X y si X entonces Y es una tautología. Fíjense en la palabrería, ¿verdad? Demuestre, no dice determine. Recuerde cuando un problema dice así, demuestre que, por ejemplo, un enunciado es una tautología, pues ya usted sabe de antemano que sí, que es una tautología. Lo que están pidiendo en cierta forma es que verifique que efectivamente es una tautología. Si le hubiese dicho determine, pues entonces usted no sabe de antemano si es una tautología o no. Hace la tabla y si le sale que todos son ciertos, pues es una tautología. Si no, pues no es una tautología. Pero aquí nos piden que demostremos que ese enunciado es una tautología. Bueno, pues recuerde que la técnica que tenemos que usar es la tabla de verdad correspondiente a ese enunciado. Y si nos salen todos los valores de verdad para ese enunciado ciertos, entonces efectivamente hemos demostrado que es una tautología. Bueno, fíjense que el enunciado contiene dos afirmaciones, ¿verdad? La X y la Y. ¿Ok? Pues preparamos una columna para la X y una columna para la Y. Ya sabemos que cuando hay dos enunciados envueltos en una afirmación compuesta hay cuatro casos. El caso 1, el 2, el 3 y el 4, que son siempre los mismos. El primer caso, ambos enunciados son ciertos. En el segundo, el primero es cierto, el segundo es falso. En el tercero, el primero es falso, el segundo es cierto. Y en el cuarto, ambos son falsos. Bueno, pues miren, lo primero que nos piden es buscar la conjunción de la X, que la tenemos, con la condicional de X con Y. Bueno, pues para yo poder buscar la conjunción de esas dos cosas, esta la tengo, pero esta no. Así que lo primero que hacemos es colocar aquí esta afirmación para ver sus valores de verdad. Y como es la condicional de X con Y, bueno, pues recuerde, ¿cuándo es que una condicional es cierta? En todos los casos, excepto cuando el primer enunciado es cierto y el segundo es falso. Y fíjense que eso ocurre, que el primer enunciado es cierto y el segundo es falso en el caso 2, ¿lo ve? En el caso 2, el primer enunciado que es X es cierto y el segundo enunciado que es Y es falso. Pues ahí es falso. En todos los demás casos, fíjese que no va de cierto a falso, o sea, en ninguno de los otros tres casos, el primero es cierto y el segundo es falso, sino que es cierto y cierto, falso y cierto, falso y falso. Así que en todos los demás casos va a ser cierto, ¿ves? La condicional de X con Y es cierta en todos los casos, excepto cuando el primer enunciado es cierto y el segundo enunciado es falso. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora vamos a buscar la conjunción de X, que los tenemos aquí, con la condicional de X con Y. O sea que ahora nos fijamos en estas dos columnas. ¿Y cuándo es que una conjunción es cierta? Cuando ambos enunciados que componen la conjunción son ciertos. Pues mire, en el primer caso, los dos, la X y la condicional de X con Y son ciertos, pues ahí es cierto esta conjunción. En el segundo caso, la X es cierto, pero la condicional de X con Y es falso, pues ahí es falso. En el tercer caso, la X es falsa y la condicional de X con Y es cierta, pues ahí es falso porque no son ciertos los dos. Y aquí, igual, el primero es falso y el segundo es cierto, pues como los dos no son ciertos, es falsa en el cuarto caso también, ¿ves? Donde único es cierto es en el primero. Ahora, fíjense que ya que tenemos esto, míralo aquí, X y la condicional de X con Y, tenemos que buscar la condicional ahora de esto con la Y. O sea que ahora nos tenemos que fiar en esto que está aquí y la Y que está acá. Fíjense que ahora la primera afirmación en esa condicional es esta y la segunda es esta. Pues recuerde, ¿cuándo va a ser cierta entonces esta condicional? Cuando esta afirmación, que es la primera, es cierta y cuando esta, que es la segunda, es falsa. Recuerde que esta es la primera, así que esta que está aquí, mire, perdón, es la que es primera. Y la Y, que es la segunda, está acá. Así que tenemos que ir de aquí para allá, ¿verdad? A ver cuándo vaya de cierto a falso. Ahí que va a ser falso. Vamos a ver. De cierto a cierto, pues va a ser cierto. De falso a falso, va a ser cierto. Recuerde que es de cierto a falso, ¿verdad? De falso a cierto, es cierto. Y de falso a falso, es cierto. En ninguno de los cuatro casos, esta, que es la primera, es cierta. Y esta, que es la segunda, es falsa, ¿ves? No va de cierto a falso en ningún momento. ¿Ves? Y usted dirá, de aquí a aquí va falsa, sí, pero es de aquí para allá. ¿Ves? Esta es la primera, mírala aquí. Y esta, que es la Y, es la segunda, ¿ves? No va de cierto a falso, sino de falso a cierto, y ahí sería cierto. Donde único falso es que vaya de la primera que sea cierta a la segunda que sea falsa. Y no ocurre eso en ninguno de los cuatro casos. ¿Qué vemos? Que efectivamente todos los valores de verdad de la afirmación que estoy investigando son ciertos en todos los casos posibles. Por lo tanto, efectivamente, es una tautología. Por lo tanto, la afirmación dada, que es esta, ¿verdad? Que aparece aquí, es una tautología.
y marcamos, ¿verdad?, eso para saber que efectivamente nos fijamos en esos valores que son todos ciertos. Pues mira esta definición. Cuando una condicional de dos enunciados, P y Q, que recuerde que si P entonces Q, que se puede leer Q si P, es una tautología, decimos que esa condicional es una implicación y podemos representarla con el símbolo si P entonces Q, pero usando una flecha que tiene el tallo doble, ¿verdad?, que tiene el palo de la flecha doble. Recuerde que eso ocurre si la condicional es una tautología. Por ejemplo, en esta condicional, fíjense que esta condicional no es una tautología, ¿verdad? Miren aquí, no todos los valores son ciertos, ¿verdad? Hay uno que es falso. Pero en esta condicional, todos son ciertos, pues esta que está acá es la que es una tautología, ¿ves? Y por lo tanto yo podría escribir, si quiero, porque dice que no es obligatorio, podemos escribir eso del siguiente modo. X, y si X entonces Y, ¿ves? Si X y, si X entonces Y. Y ponemos a esta, si queremos, porque podemos representarla, la flecha con un tallo doble, ¿ves?, para indicar que esta condicional es una tautología. Y en esos casos, repetimos, se llama una implicación, ¿ok? Bien, pues tenemos ese dato. Vamos a ver ahora lo siguiente. Dice, sean P y Q dos enunciados, ¿verdad? Y considera la afirmación solo si P entonces Q. Recuerde que esto se lee si P entonces Q. Y estoy poniendo aquí solo si P entonces Q. O sea que estoy añadiendo la palabrita solo antes de expresar la condicional, que se lee como dice ahí, solo si P entonces Q. Vea que el añadir la palabra solo al inicio de la condicional si P entonces Q conlleva qué mensaje. Fíjese, vamos a repasarlo. Solo si P entonces Q. Pues esa palabrita solo conlleva el mensaje que de la única forma en que ocurre Q es si ha ocurrido P. Solo si P, entonces es que ocurre Q. ¿Ve? Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Vea que el añadir la palabra solo al inicio de la condicional si P entonces Q conlleva el mensaje de que la única forma en que puede ocurrir lo indicado en el enunciado Q, que es el segundo, es si ha ocurrido lo establecido por la afirmación P. ¿Ve? De la única forma que esto ocurre es solo si ocurre P. ¿Ve? Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Que si nos enteramos de que ha ocurrido, vamos a seguir acá, si ha ocurrido Q, pues eso automáticamente entonces implica o significa que tiene que haber ocurrido P. ¿Ve? Así que vamos a ver. O sea que si nos enteramos de que ha ocurrido Q, como Q ocurre solo si P, entonces ha ocurrido P previamente. Ya podemos borrar esto, ¿verdad? Porque ya lo discutimos. Y vamos a añadir aquí, o a extender otra vez la división de esta pizarra, ¿ok? Bien, vamos a ver otra vez. Solo si P entonces Q conlleva el mensaje de que de la única forma es que entonces va a ocurrir Q es que haya ocurrido P. O sea que si nos enteramos de que ha ocurrido Q, ha ocurrido lo indicado por la afirmación Q, entonces tiene que haber ocurrido lo indicado por el enunciado P. Bueno, fíjense lo que subrayé en esta última afirmación. Vamos a leer la afirmación, la oración completa. O sea que si nos enteramos de que ha ocurrido lo indicado por la afirmación Q, entonces tiene que haber ocurrido lo indicado por el enunciado P.
Si yo cojo estas palabritas que subrayé aquí, si Q, entonces P, ¿verdad? Vea que si consideramos lo subrayado en la última oración, obtenemos, vamos a ver qué obtenemos. Obtenemos la condicional. Mire qué condicional. Si Q, entonces P. ¿Cómo se expresa eso con símbolo? Si Q, entonces P, ¿verdad? O sea que esto, solo si P, entonces Q, significa si Q, entonces P. Porque de la única forma en que puede haber ocurrido Q es que haya ocurrido previamente P. Si ocurre Q, entonces ha ocurrido P. ¿Se fija? Pero fíjense que esto, si Q entonces P, ¿qué relación tiene con esta condicional? Si P entonces Q. Pues esa es una de las variantes de, de una condicional, ¿verdad que sí? Cuando yo intercambio, ¿verdad?, lo primero con lo segundo en una condicional, obtengo lo que se llama el recíproco o converso. Así que ahora decimos, pero esta última condicional es el recíproco o converso de la condicional si P, entonces Q. O sea que fíjese, para yo obtener de una condicional su recíproco o converso, podría coger la afirmación original, la condicional original, y añadirle al frente la palabrita solo. ¿Okay? Esto implica, o esto significa, que para obtener otra forma, vamos a indicar, ¿verdad? Otra forma, otra manera, otra forma de obtener el recíproco o converso de la condicional si P, entonces Q, es añadirle la palabra solo, que quiere decir solamente porque está acentuada, ¿verdad? Solo al frente, al inicio de esta, de la condicional para la cual quiero escribir o presentar su recíproco o converso. Por ejemplo, considere la condicional si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro. ¿Sí? ¿Cuáles serían los recíprocos o conversos? Bueno, recíproco o converso 1. El primer recíproco converso que yo puedo presentar. Bueno, el de la definición de lo que es un recíproco converso. O sea, presentar una condicional en donde esto, la segunda afirmación, viene primero y esto, la primera afirmación en la original, viene, esto viene primero, ¿verdad? Que es la segunda afirmación en la original, y esto viene en la segunda posición, que es la primera en la original, ¿ok? O sea, que fue como lo aprendimos a hacerlo ayer, ¿verdad? Si lo segundo, ¿verdad? Si lo segundo es que si te vengo a buscar en el carro, entonces está lloviendo. Y recuerde que esas son las palabras que se usan para presentar
una condicional. Sí, entonces, ¿verdad? No, si te vengo a buscar en el carro es porque está lloviendo, no. Sí, entonces, ¿ok? Bien, recíproco o converso 2. ¿Cuál sería según esta información? Que yo cojo la condicional original y al frente, antes de empezar a decir si está lloviendo, entonces le pongo la palabra solo. Así es que el recíproco converso 2 sería solo, solamente, ¿verdad? Si está lloviendo, entonces te vengo a buscar, perdón, si se está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro. Entonces te vengo a buscar en el carro. ¿Okay? Repetimos, fíjense que hay dos formas entonces de expresar el recíproco o converso de una condicional. Si le dan una condicional, ¿verdad? El recíproco converso, la primera forma que aprendimos es usar la misma palabrería, sí, entonces, ¿verdad? Pero cambiando las afirmaciones. Esta, que es la segunda afirmación en la condicional original, la colocamos en primera posición. Y esta, que es la primera, la colocamos en la segunda. Mira aquí. Sí, y entonces viene la segunda afirmación. Te vengo a buscar en el carro, entonces, y entonces viene la primera de la original, ¿verdad? Está lloviendo, ¿ok? La otra forma que acabamos de aprender con esta discusión es añadir a esta original, si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro, añadir a eso la palabrita solo antes. Y no cambiamos el orden de las afirmaciones, ¿lo ves? Solo si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro, ¿se fijan? Así que ahí tenemos dos maneras de presentar el recíproco o converso de una afirmación, de una condicional, de una afirmación que es una condicional. Bien, va a haber una nueva y última afirmación compuesta. ¿Okay? Dice, sean P y Q dos enunciados. La afirmación compuesta P, sí y, solo o solamente, sí, Q, que se representa con el símbolo, ponemos los dos enunciados que la componen, que son la P y la Q, P, sí, solo o solamente sí, Q, y entre medio ponemos una doble flecha. ¿Okay? Recuerde que en la condicional ponemos una flecha hacia acá, ¿verdad? Y se lee si P entonces Q o Q si P, ¿verdad? Pero cuando tenemos este otro tipo de afirmación compuesta con una doble flecha, se lee P, sí y solo sí, Q, o P, sí y solamente sí, Q, ¿verdad? Porque este solo que lleva acento significa solamente, ¿verdad? Se llama la bicondicional, no la condicional, la bicondicional de P con Q. Y significa pues una forma corta de escribir lo siguiente: si P entonces Q y si Q entonces P. O sea, si pasa una condicional y su recíproco o converse, las dos cosas pasan, entonces se lee de esa manera: P, sí y solamente sí, Q. ¿Ok? Bueno, pues recuerden, cuando dimos la definición de las afirmaciones conjunción, disjunción exclusiva, después que dimos la definición, dimos unos axiomas que decían cuándo era que esas afirmaciones iban a ser ciertas, ¿verdad que sí? Igualmente,
cuando en la clase anterior definimos la bicondicional de dos afirmaciones, pasamos a ver cuáles eran, por un axioma, los casos en que iba a ser cierta la condicional. Pues ahora vamos a ver un axioma en donde vamos a ver cuándo será que es cierta una bicondicional. ¿Ok? Axioma. Y al igual que en el axioma de la condicional, que nos daban los valores ciertos de una condicional en una tabla de valores, en una tabla de verdad más bien, pues entonces vamos a dar el axioma de cuando una bicondicional es cierta también por una tabla de valores de verdad. ¿Ok? La siguiente tabla de valores de verdad, muestra cuando una bicondicional es cierta. Bien, vamos a ver. Fíjense que la bicondicional contiene dos afirmaciones, la P y la Q, ¿verdad? Bueno, pues para hacer la tabla de verdad de esa bicondicional tenemos que preparar una columna para la P y una columna para la Q. Y ya sabemos que cuando tenemos dos afirmaciones, en una afirmación compuesta hay cuatro casos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Que recuerde que son siempre los mismos que ya vimos, ¿verdad? Primer caso, que ambas afirmaciones sean ciertas. Segundo caso, que la primera sea cierta y la segunda sea falsa. Tercero, que la primera sea falsa y la segunda sea cierta. Y finalmente, que ambas afirmaciones sean falsas, ¿verdad? Esas son las cuatro posibilidades cuando usted tiene una afirmación compuesta por dos enunciados, ¿verdad? Bien. Bueno, fíjese que esto, que es lo que yo quiero buscar aquí, los valores de verdad, significa esto. ¿Okay? Esto es una forma corta de escribir esto. ¿Okay? Así que para yo buscar qué es esto, tengo que buscar lo que es esto. Y una vez consiga lo que es esto, tengo los valores de verdad para B condicional. Pues fíjense, lo primero que necesitamos es la condicional de P con Q, ¿verdad? La condicional de P con Q. ¿Qué necesitaremos después? La condicional de Q con P, ¿verdad? La condicional de Q con P. Y finalmente tenemos que buscar la conjunción de la condicional de P con Q con la condicional de Q con P, ¿verdad? P, si P entonces Q, y si Q entonces P, ¿ok? Bien, y esto que está aquí, significa esto. O sea, una vez yo busque los valores de verdad de esto, esos son los valores de verdad de la bicondicional, ¿ok? Bien, ahí vamos a tener los valores de verdad de la bicondicional, que significa esto. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver los valores de verdad de si P entonces Q, que los tenemos aquí. Bueno, recuerde que tenemos aquí una condicional. ¿Cuándo es que una condicional es cierta? En todos los casos, ¿se acuerdan? En todos los casos, excepto cuando la primera sea cierta y la segunda sea falsa. Pues a ver en cuáles de esos casos la P es cierta y la Q es falsa. Pues miren, caso 1 no. No es cierta y falsa, sino que es cierta y cierta, pues va a ser cierto, ¿verdad? Ahora, en el segundo caso, es cierta la P y falsa la Q, pues ahí es falsa la condicional de P con Q. En el tercer caso, es falsa la P y cierta la Q, pues ahí no es de cierto a falso, sino de falso a cierto, pues esto es cierto. Porque en el único caso en que esta condicional es falsa es si la P, que es la primera, es cierta y la Q es falsa, negro, ocurre en el caso 2 y en el caso 4, perdón. No va de cierto a falso, sino de falso a falso, pues eso es cierto, porque de la única forma que es falsa una condicional es que la primera afirmación que la compone sea cierta y la segunda sea falsa. Y fíjense que eso nada más ocurre en el caso 2, cierto y falso, ¿verdad? Cierto y cierto, falso y cierto, falso y falso, pero aquí cierto y falso, ahí es que es falsa la condicional. El mismo análisis hacemos para la condicional si Q entonces P. Esa condicional va a ser cierta en todos los casos, excepto cuando la primera, que ahora no es P, sino que es ¿quién? Q, es cierta, y la segunda, que ahora es P, sea falsa. Pues ¿en cuál de esos cuatro casos ocurre eso? Que la Q es cierta y la P es falsa. Vámonos acá, ¿verdad? La Q es cierta, mire, y la P es falsa. Aquí, mírelo. La Q es cierta y la P es falsa, ¿ves? La primera es cierta, que es la Q,
y la P, que es la segunda, es falsa. ¿Ves? Pues ahí en ese caso 3 es que es falsa la condicional de si Q entonces P. En los demás casos en donde la Q es cierta y la P es falsa, no ocurre. ¿Ves? Aquí pasa cierto la Q y cierto la P. Ahí es cierta. F la Q y C la E, P, cierta. Porque de la única forma que es falsa, repito, es que fuera la Q cierta y la P falsa. Y eso ocurre en el tercer caso. ¿Ves? La Q es cierta y la P es falsa. Y en el cuarto caso, que no ocurre eso de cierto a falso, sino falso a falso, pues es cierta también, ¿verdad? De la única forma en que es cierta, es falsa esa condicional es que la Q sea cierta y la P sea falsa, y eso nada más ocurre en el caso 3, ¿se fijan? Bueno, pues ahora vamos a buscar la conjunción de esta afirmación que la tenemos aquí con esta afirmación que la tenemos aquí. O sea, ahora para buscar los valores de verdad nos fijamos en estas dos columnas nada más. Y esto será cierto porque es una condición, ¿bajo qué condición? Cuando las dos sean ciertas, porque recuerden que una conjunción, que es lo que tengo aquí ahora, es cierta si las dos afirmaciones que la componen, que son esta que está aquí y esta que está acá, son ciertas. Vamos a ver. Aquí, miren, las dos son ciertas, ¿verdad? Pues ahí es cierta. Aquí nada más una es cierta, pues la conjunción va a ser falsa. Porque para ser cierta una conjunción, las dos tienen que ser ciertas, ¿verdad? Aquí, mire, esta está aquí y esta que está acá, no son ciertas las dos, pues es falsa esa conjunción. Y esa conjunción, en el último caso, en donde esta que está aquí es cierta y esta que está aquí es falsa, cierta también, ahí también será cierta, ¿verdad? Porque las dos que la componen son ciertas, ¿ok? Bien, pues entonces mire, estos son los valores de verdad de una bicondicional, ¿ok? Bueno, pues según cuando dijimos que la conjunción de dos afirmaciones era cierta cuando las dos afirmaciones que la componían eran ciertas, que dijimos también que una disjunción es cierta cuando por lo menos una de las dos afirmaciones que la compone es cierta, cuando dijimos que la disjunción exclusiva es cierta solamente cuando una de las dos afirmaciones que la compone es cierta, y que dijimos que una condicional es cierta en todos los casos excepto si la primera afirmación en la condicional es cierta y la segunda afirmación en la condicional es falsa. ¿Cómo será entonces que una bicondicional será cierta? Pues miren, estos dos casos. ¿Qué pasa en esos dos casos con la P y la Q? Pues mire, uno de los casos en que la bicondicional es cierta es si las dos afirmaciones que la componen son como ciertas. Y el otro caso en que la bicondicional es cierta es si las dos afirmaciones, la P y la Q, que las componen, las dos son falsas. O sea que una bicondicional es cierta cuando las dos afirmaciones que la componen son ciertas o cuando las dos afirmaciones que la componen son falsas. ¿Ves? Cuando las dos afirmaciones que la componen, P y Q, son ciertas o cuando las dos afirmaciones que la componen son falsas. ¿Okay? Vamos a colocar eso aquí en palabras, ¿verdad? Porque, les repito, según les dijimos, que una conjunción es cierta cuando las dos sean ciertas, que una disjunción es cierta cuando por lo menos una de las dos afirmaciones es cierta, y que una disjunción exclusiva es cierta cuando solamente una de las dos afirmaciones es cierta, y que una condicional es cierta en todas las posibilidades excepto si la primera es cierta y la segunda es falsa, pues vamos a indicar aquí también en palabras que una bicondicional será cierta cuando las dos, la P y la Q, mire, son ciertas, ahí ciertas, o cuando las dos afirmaciones P y Q son falsas las dos, ¿ok? Así que vamos a indicar esto en otras palabras. En otras palabras, una bicondicional será cierta, miren aquí, la bicondicional será cierta cuando las dos, la P y la Q, son ciertas cuando ambas afirmaciones que la componen a esa bicondicional son ciertas. ¿Lo ves? Cuando las dos afirmaciones P y Q que la componen son ciertas, es que la bicondicional es cierta, o cuando ambas afirmaciones que la componen son, mírenla aquí, en otro caso es que la bicondicional es cierta cuando las dos afirmaciones, la P y la Q que la componen, son las dos falsas, son falsas. ¿Okay? Así es que ahí tenemos, ¿verdad?, el axioma que nos dice cuando esa última afirmación compuesta que vamos a estudiar es cierta. ¿Qué pasó?
Vente. El gato. Parece que quería salir, pero el abril no se mueve. Muy bien. Bueno, pues fíjese en esto, ¿ok? Vamos a esta definición. Y vamos otra vez a regresar a la condicional. Recuerda que ya estamos estudiando, ¿verdad?, la bicondicional, pero vamos a regresar otra vez a la condicional. Vamos a esta definición. Dice, en una, vamos a empezar considerando, ¿verdad?, sean P y Q dos enunciados. ¿Okay? En la condicional, si P, entonces Q, al enunciado P, al primero que aparece en la condicional, al primero, se le llama la hipótesis, y a la segunda, y al enunciado, vamos a identificarlo, ¿verdad? Enunciado Q, este que está aquí, se le llama la conclusión. Por ejemplo, en esa famosa condicional que fue la que nos provocó la discusión de la condicional, aquella que decía, si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro. Si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro. La hipótesis. ¿Cuál será la hipótesis? ¿Qué dice aquí? Al enunciado P, que fíjese que es el primero que aparece en la condicional, se le llama la hipótesis. Pues, ¿cuál es la primera afirmación que aparece en esta condicional? Si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro. Muchos estudiantes dicen, si está lloviendo. No. Cometen ese error enseguida. Recuerde que si, entonces, ese es el conector en este tipo de afirmación que se llama una condicional, ¿verdad? O sea que sí no es parte de las afirmaciones ni el entonces. La primera afirmación, lo que sí es hipótesis, es está lloviendo, no si está lloviendo, está lloviendo. Esa afirmación es la primera que aparece en una condicional, es la hipótesis, ¿ok? ¿Y cuál es la conclusión? Pues recuerde que la conclusión es la segunda. Al enunciado Q, que es la segunda que aparece en una condicional, se le llama la conclusión. Así que en este caso, no es entonces te vengo a buscar en el carro, entonces no es parte de la afirmación, entonces es parte del conector de una condicional, ¿verdad que sí? Lo que viene segundo es la afirmación te vengo a buscar en el carro. Fíjense en esta otra condicional. En la condicional
tomo refresco, me tomo un refresco, si hace calor. Me tomo un refresco si hace calor. ¿Cuál es la hipótesis en esta condicional? ¿Verdad? Recuerde que dijimos aquí, cuando usted tenga una condicional de esta manera, si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro, usted puede leerla de esta otra forma. Te vengo a buscar en el carro si está lloviendo, ¿ves? O sea, si pongo esto primero, no tengo que ponerle entonces, pero si lo segundo que tengo que poner, que es que está lloviendo, tengo que añadirle el sí, ¿ves? Te vengo a buscar en el carro si está lloviendo. O sea, que en esta afirmación, que es otra condicional, dice, me tomo un refresco si está lloviendo, me tomo un refresco si hace calor, se lee en la forma así entonces, diciendo, si hace calor, entonces me tomo un refresco, ¿ves? Así que aquí, en este caso, la hipótesis es lo que viene segundo, ¿verdad? Porque esto quiere decir, si hace calor, entonces me tomo un refresco, ¿ves? Así que en este caso la hipótesis no es la primera, como en este caso, ¿verdad? Si está lloviendo, la hipótesis es esta, la que viene con el sí, fíjese. Aquí, la que viene con el sí es hace calor. Pues esta que está aquí es la hipótesis, ¿verdad? La segunda, hace calor. Y repito, no si hace calor. El sí en este caso es el conector, ¿verdad? Hace calor. ¿Y cuál sería la condición, conclusión? La primera, me tomo un refresco, ¿ves? Conclusión, me tomo un refresco. Porque recuerde, ¿verdad? Que otra forma de decir esto es, si hace calor, entonces me tomo un refresco. O sea que esta de hecho es la primera, hace calor, y esa sería la hipótesis, y entonces me tomo un refresco es la segunda, esa sería la conclusión, ¿verdad? Vamos a subrayar aquí que esta es la segunda, ¿ok? Y que esta sí sería el conector en esta forma de escribir o de expresar una condicional, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces lo siguiente. Otra vez hablando de la condicional, ¿verdad? Recuerde que por aquí más o menos es que dividimos por la mitad, ¿verdad? Considere nuevamente la condicional si P, entonces Q, ¿verdad? Otra vez, si ocurre P, entonces ocurre Q. O sea, fíjese que esta condicional, una condicional cualquiera, conlleva el mensaje de que si pasa P, entonces necesariamente ocurrirá Q. Vea que esta, una condicional así, conlleva el mensaje de que si ocurre lo indicado por el enunciado P, entonces necesariamente ocurrirá lo indicado por el enunciado Q. ¿Okay? Bueno, con esto terminamos esta primera parte de esta lección número 4 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático. Seguimos en la siguiente. Me parece que nos pasamos de los 40 minutos, no estoy muy seguro, me parece que sí, pero entonces eso se los descontamos a la segunda parte de la lección, ¿ok? Nos vemos entonces.